Historia de Aragón, con Sergio Martínez. La historia del Canfranc no solo es la de una línea ferroviaria icónica, tanto para viajeros como para los muchos amantes de este medio de transporte. Es la historia de un viejo sueño que nació temprano y se hizo realidad tarde. La historia de miles de personas que con esfuerzo, trabajo e ilusión trataron de hacer realidad un proyecto que debía dar proyección internacional a Aragón y una nueva alternativa para el transporte de pasajeros y mercancías con Europa. La historia, en definitiva, del carácter aragonés frente a la ilusión y a la vez la desesperanza de un futuro que se ve cercano y a la vez lejano. ¿Cómo fue el desarrollo e historia de una de las líneas de ferrocarril más icónicas de Europa, así como su presente y futuro? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Juan Álvarez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. En alguna ocasión hemos llegado a hablar en este programa a lo largo de estas 5 temporadas que llevamos aquí en Aragón Radio de la historia de Canfranc, especialmente de su majestuosa, icónica y gigantesca estación, prestando atención sobre todo a algunos de esos episodios más jugosos como son el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, el paso del famoso oro nazi o asuntos similares que luego también abordaremos a lo largo de este programa porque muchas veces se han mitificado también. Sin embargo, y después de 2 centenares de programas, todavía no le habíamos dedicado a esta línea de ferrocarril tan simbólica para Aragón un episodio entero para hablar de su historia, de los diferentes proyectos que hubo, su construcción y de lo difícil que fue sacarlo adelante. Pero también toca hablar no solo de lo bonito, sino también de la realidad, de una línea que, por diferentes motivos, pues nunca llegó a cumplir las expectativas iniciales generadas y que acabó su historia en lo referente a su carácter internacional, esperemos que temporalmente, en una fría y ya cada vez más lejana mañana de marzo del año 1970. Para hablar del Canfranc había que hacerlo con gente que supiera de verdad sobre el tema, que lo haya mamado literalmente desde pequeño. Y para ello tengo aquí como invitado para este episodio a Alfonso Marco Pérez, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Zaragoza. Ferroviario e hijo de ferroviarios que nació además en la mismísima Estación Internacional de Canfranc y que ha escrito numerosas obras y artículos sobre la historia del ferrocarril y obviamente de la del Canfranc, como por ejemplo su conocidísimo libro El Canfranc, Historia de un tren de leyenda, editado por 12 Robles. Así que no me queda más que darte la bienvenida, Alfonso, a este programa en Aragón Radio de Historia de Aragón. Hola, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer, un auténtico placer y como digo, pues yo creo que quién mejor que para hablar del Canfranc, ¿no? Que tú, que es eso, que es que literalmente lo has mamado desde pequeño, ¿verdad? Sí, he tenido la fortuna, no deja de ser un azar, por el trabajo de mi padre, como en aquel momento pues era factor de circulación cuando yo nací. Y estaba destinado en Canfranc, entonces tuve la suerte de nacer ahí mismo. Esa localidad de Canfranc Estación. Exactamente, Canfranc Estación, y como bien has dicho, no solo en Canfranc, sino dentro de la estación. Además, bueno, pues es que esto ya es totalmente canfranero, o sea, sí, imposible serlo más realmente, ¿no? Sí. Pues antes de empezar, si te parece, Alfonso, a hablar del Canfranc, que vamos a estar dedicándole todo el episodio, ¿no? Todo este programa, y del libro este que dedicas, que acabamos de comentar, ¿no? Editado por 12 Robles, en este año 2024, en el que estamos actualmente grabando este episodio, también has publicado, en este caso con la editorial Pregunta, ¿no? Una nueva obra, también dedicada al mundo del ferrocarril, en este caso se titula 50 estaciones europeas, catedrales de la modernidad, ¿no? Una expresión, la de catedrales de la modernidad o catedrales ferroviarias, que también utilizas para describir de hecho la misma estación de Canfranc y que por supuesto también sale en este nuevo libro que acabas de sacar y que estás ahora promocionando. Así que cuéntanos un poquito sobre esta obra.
Pues es uno de esos libros que uno en la vida pues tiene el objetivo de hacerlo en algún momento. Para mí ha sido eso, pues un objetivo largamente deseado y que finalmente he podido concluir con éxito gracias a la editorial Pregunta y a un trabajo de años. Digamos lo que es la redacción del libro ya una vez que hay un proyecto editorial en firme, pues no, a lo mejor ha sido 1 año y medio, 2 años, pero claro, sin todo un bagaje anterior de investigación, de búsqueda, de conocimiento de estaciones y otros elementos ferroviarios no hubiera sido posible. El libro, más allá que de un libro, es un libro multifacético, es un libro, yo he querido, normalmente lo explico como un libro para todos los públicos, sí. Y casi diría que es más un libro de arquitectura o de arte que de ferrocarril. Además, hay un poco de todo, pero claro, las estaciones, pues sobre todo en lo que se trata en este libro, trascienden su dimensión propiamente ferroviaria, como es el caso de Canfranc. De su utilización a todos, o sea, de su uso realmente para el que se conciben, sino que va mucho más allá, evidentemente, incluso al imaginario colectivo, sí. Y en el de Canfranc es obvio, ¿no? Esto lo sabemos perfectamente, lo hemos mamado todos aquí en Aragón desde hace muchas generaciones, pero es que en Europa también hay esos casos, pero sobre todo ese concepto de catedrales, ¿no? Porque claro, hay algunas que, como las que eliges en ese libro, que se conciben casi como modernas catedrales, ¿no? Arquitectónicamente hablando. Sí. De hecho, yo tuve, en fin, le di muchas vueltas a cómo titular el libro y así incluir la palabra catedrales, porque inicialmente me parecía hasta algo irreverente, ¿no? Hablar así de unos elementos que en lo que es la historia, incluso la historia contemporánea, pues son una parte pequeña de esa historia. Sí. Y claro, las catedrales son pues los grandes edificios que han distinguido la cristiandad en más de 1000 años, ¿no? Con distintos estilos y en toda Europa y buena parte del mundo. Pero en el proceso de investigación me di cuenta de que, por supuesto lo conocía, pero de que era aún más abundante de lo que creía la asociación entre los templos, las iglesias, las catedrales con las estaciones como elementos de progreso, como catedrales o iglesias del progreso. Y entonces pensé que no iba a hacer nada que no hubieran hecho ya otros antes. De hecho, las catedrales durante muchos siglos fueron el escaparate que quería mostrar una ciudad al mundo de, oye, somos, fíjate lo opulentos que somos, la riqueza que tenemos, somos capaces de levantar este templo dedicado a Dios y tal, y realmente las estaciones se convierten en el escaparate de los viajeros que van a llegar a esa ciudad o a ese país diciendo, pues fíjate, que también hay cierto elemento, luego lo haremos, en la estación de Canfranc por su monumentalidad en cierto sentido. Sí, las catedrales son un emblema tanto para las ciudades muchas veces como para las compañías que construyen las líneas ferroviarias. Una muestra de su poderío también económico, pero también de su capacidad de adaptarse y de engancharse a ese vagón del progreso que pasa gracias al ferrocarril como protagonista de la era contemporánea. Pues en esta obra, como decíamos, 50 estaciones europeas, catedrales de la modernidad, en Editorial Pregunta, pues bueno, le dedicas también tu espacio por supuesto, a ese pequeño lugar del corazón, podríamos hablar de Canfranc, que es realmente pues el tema del que vamos a seguir tratando en los próximos minutos. Y bueno, pues como siempre me gusta hacer en este programa, los oyentes habituales ya saben que soy muy pesado con el tema del contexto histórico, de tal, a veces hablamos de época contemporánea y el contexto histórico nos vamos a la prehistoria. Igual estoy exagerando, pero casi muchas veces, ¿no? Haciendo la broma. Pero bueno, para entrar en la historia del ferrocarril y sobre todo de la línea del Canfranc, vamos un poquito a ver sobre todo esa evolución que realmente es que se tarda muchísimo desde que aparece la primera idea, el primer proyecto de podríamos hacer esto, de esta línea de ferrocarril, que sea una alternativa por el Pirineo Central, por el Pirineo Aragonés, que una España con Francia para mercancías, para pasajeros, una línea internacional. Pues bueno, ¿cuál es el inicio? ¿Cuándo es la primera vez, al menos que se conserve, que se sepa, que se habla, que hay alguna propuesta en ese sentido? Bueno, en cuanto a documento escrito y público, es el Manifiesto de los Aragoneses a la Nación Española de 1853, en el que se reclama una salida ferroviaria a Francia por el Pirineo Aragonés. Canfranc era un valle, pero era pues una posible salida. Pero ya no solo por ese manifiesto, que en este caso marca muy bien ese inicio cronológicamente hablando, sino que desde los orígenes del ferrocarril hay que recordar que el primer ferrocarril peninsular es el Barcelona-Mataró en 1848. Es que el proyecto ya es desde los inicios del ferrocarril en España peninsular, en este caso. Sí, exactamente. Bueno, y se podría decir que incluso de antes. En 1825 es el primer ferrocarril en el mundo, el Stockton-Darlington. Por cierto, el año que viene cumple 200 años el ferrocarril. Cierto. Y entonces, desde el primer momento en España y en otros países, pues se plantean numerosísimas iniciativas ferroviarias porque todo el mundo, en todos los lugares, son conscientes de que el ferrocarril es la opción, como decía antes, de engancharse al progreso.
Y por supuesto en el caso aragonés pues es una obvia... tiene una lógica obvia el hecho de intentar comunicarse directamente con Francia. Uh-huh. El problema, claro, es que no es fácil, es la parte más difícil del Pirineo, de atravesar los Pirineos por el centro de ellos. Y por eso los pasos principales están en los dos extremos actualmente. Pero bueno, desde el principio ya se plantea esa idea de que es necesario ese tipo de ferrocarril, que además une a Zaragoza como capital equidistante entre Madrid y Barcelona, y también entre los puertos del Cantábrico y del Mediterráneo, esa salida por Francia. Y desde el primer momento es una necesidad que después se irá definiendo hasta que acabe siendo un ferrocarril. Que en Aragón, por ejemplo, es bien acogida, ¿no? Esa idea. Sí, claro. Desde el principio. Sí. ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Se sabe un poquito? Porque hay alguna figura que algunas veces se mencionó, pero no sé si es cierto o no. ¿Quiénes están más o menos detrás de este primer impulso, en estos primeros años en la década de 1850? Bueno, hay muchos de los prohombres del ferrocarril en aquella época, pues, o de lo que es la sociedad aragonesa. Y pues, el comercio. Buil, Basilio Paraíso, Eso, en fin. sí. Y en general, pues todo lo que es la clase política, la clase financiera, todo el mundo está de acuerdo en la idea, porque claro, lo que es la idea de tener un ferrocarril, pues no hay nadie que discrepe. ¿Por qué no? O sea, claro, sí. Ahora falta la parte más importante, ver, bueno, cómo lo hacemos, cómo se paga, sobre todo. Y eso, por eso los ferrocarriles muchas veces al final no dejan de ser como una especie de mapa en blanco en el que uno puede tirar las líneas que quiera, ¿no? Porque el papel resiste todo. Exactamente, sí. Y que como luego lo vamos a ir comentando a lo largo del programa, ¿qué expectativas se tenían en ese inicio? O sea, ¿qué se pensaba que se iba a conseguir, más allá de lo obvio, que es ese paso transpirenaico a Europa, ¿no? Para sacar, imagino, productos. Porque bueno, ya estuvo ese intento, no a través del ferrocarril, sino algo pues diferente, que fue el Canal Imperial de Aragón, que no se llegó a terminar. Pero al final era un proyecto también para sacar las mercancías, sobre todo el cereal que se producía en Aragón, para sacarlo a los puertos del Cantábrico y del Mediterráneo. Esa era la idea, ¿no? Pues en este caso es algo parecido, pero con ferrocarril y ya con una proyección europea en este caso. Sí, claro, tampoco lo podemos pensar con las dimensiones de hoy en día. Piensa que a mediados de siglo eso pues son pequeñas líneas que van creciendo y expandiéndose en toda España. En 1848 tenemos solo el tramo de Barcelona-Mataró. En 1851 se añade el de Madrid-Aranjuez. 3 años después el de Valencia-Játiva. Poco a poco esas líneas se van extendiendo, la de Madrid-Aranjuez con el objetivo final de llegar al mar, a Alicante, y esas líneas se van extendiendo. Entonces, Canfranc, el objetivo último es como esta de Madrid-Aranjuez, es llegar al Mediterráneo. La de Canfranc pues pasa lo mismo, el objetivo último es llegar a ser un nexo de unión con Francia y ser algo útil. Pero claro, no se puede plantear que eso sea ya desde el principio algo, ya una realidad desde el principio. Le cuesta mucho tiempo y le hubiera costado en cualquier caso, aparte de las vicisitudes posteriores de Canfranc. Esto al final también lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero por la cronología simplemente no hay más que ver que la primera idea, no lo acabas de comentar, la primera vez que se plasma en papel y se hace ese manifiesto, 1853, no se inaugura la línea, no se pone en funcionamiento oficialmente hasta 1928. O sea, es que es una auténtica barbaridad en cuanto al tiempo. O sea, es que son 3/4 de siglo. Sí, no es un caso único tampoco, ¿eh? Hay muchos ferrocarriles que también se plantean, se trazan, se contemplan como necesarios y muchos ni siquiera llegan a construirse. Hay muchísimos ferrocarriles inacabados con largas extensiones y muy ambiciosos. Pues por ejemplo, la transversal que uniría, que debería haber unido teóricamente, pues Francia con Lérida, Caspe, Alcañiz, Teruel, hasta llegar a Linares, Baeza, en Andalucía, una gran transversal interior de España, de la que hay construidos un montón de obras de fábrica muy importantes, túneles, viaductos, puentes, incluso estaciones, que nunca llegó a tener carriles y nunca llegó a circular ningún tren. Por decir ese ejemplo, que hay otros en España y en toda Europa. O sea, que al menos podemos ver que, con cierta suerte incluso, que el de Canfranc al menos llegó a estar en funcionamiento, ¿no? Exactamente. Pero claro, como bien dices, son casi 3/4 de siglo y es mucho tiempo y claro, al final se trata de un ferrocarril con una concepción decimonónica, pero abierto ya bien entrado el siglo XX. Y que claro, ya las necesidades y la capacidad del ferrocarril de dar respuesta a esas necesidades son otras. Exactamente, han cambiado son muy radicalmente. diferentes. Que no es lo mismo cuando se plantea en 1853, sobre todo la evolución del proyecto, cuando ahora mencionaremos un poquito más la cronología de cuando ya se empieza, ya no es plasmarlo sobre un papel, sino cuando se empiezan a hacer los proyectos, cuando se empiezan las obras, que sería más o menos en la década de 1880, más o menos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay varios tramos, porque, por ejemplo, el ferrocarril sí que llega a Jaca en 1893.
y antes ya había llegado a Tardienta y a Huesca, y el ferrocarril va avanzando en la medida en que el trazado es más fácil de construir. Claro, pero claro, falta la verdadera piedra de toque. La parte chunga. Exactamente, sí, que es el tramo de Jaca a Canfranc. Hay otros difíciles también antes, pero ese es el más difícil, el más de montaña, el más pirenaico, donde el ferrocarril adquiere todo su carácter. Sí. Pues aquí, eso sí, antes de seguir, claro, es una línea internacional. España tenía que hacer, o las empresas privadas, porque esto al final muchas veces intervenía el Estado, ¿no? Pero también estaban detrás empresas privadas que aquí estamos acostumbrados a la Renfe. O no, y ahora nuevas empresas que ya se van metiendo privadas, ¿no? Pero al final, durante los inicios del ferrocarril en los países, y por ejemplo en España, cada empresa se hacía sus recorridos, digamos, ¿no? Pero en este caso, ¿dónde había más interés en aquella línea del Canfranc? O sea, ¿por parte española o por parte francesa? ¿O más o menos era igualitaria? ¿O bueno, sí, venga a ver qué hacemos? ¿O qué dirías tú? ¿Quién tenía más interés en hacerla? No es fácil responderlo, pero analizando un poco toda la historia del Canfranc, indudablemente el mayor interés es para España, siempre ha sido para España. En su conjunto, ¿verdad? Siempre. De toda la historia. Y en los comienzos también. Al final la posición periférica es la española. Nosotros somos los que estamos al final en un extremo del continente y los que tenemos, entre comillas, que buscar esa unión con el resto de Europa. Para Francia es menos importante, porque bueno, ellos ya están en una posición más centrada dentro de Europa, y para ellos no es tan importante. No es tan básico. Y de hecho, en toda la historia de Canfranc, el mayor número de mejoras, el mayor número de intentos de modernizar el ferrocarril y de darle un carácter verdaderamente internacional y más acorde con los tiempos en distintas épocas, es siempre español. Para Francia siempre fue como... No me atrevo a decir, casi diría hasta una molestia en muchos momentos, ¿no? Casi por pena, ¿no? Sí, casi sí. Pero claro, es que para ellos no es tan importante. A veces también, en Aragón, yo me doy cuenta que muchas veces nos hacemos una idea que geográficamente no es correcta. Pensamos que salir desde Zaragoza a Canfranc o de Huesca a Canfranc es salir por el centro del Pirineo y ya estamos camino de París, y no es así en absoluto. La línea de Canfranc es una antena que conecta con otra línea principal, que es la línea, antes llamada del Midi en Francia, que enlaza de este a oeste, de Atlántico a Mediterráneo, pues digamos desde Burdeos, pasando por Toulouse, Montpellier, para llegar a la costa mediterránea. Y el punto de empalme sería Po, que es el final de la línea de ferrocarril en Canfranc. De hecho, nunca en tu libro lo comentas, que a pesar de que se intentó en numerosas ocasiones, nunca llegó a haber en plan, cojo un tren en Zaragoza, o incluso en Madrid pasándolo por Zaragoza, y llegó a París con ese mismo tren, sino que había que... el final de línea era realmente Po, donde podías coger ya un tren que te podía llevar a París, ¿no? Eso ha sido siempre así, y no es la primera vez que se ha podido leer eso, hablar del expreso París-Canfranc o algo así, y eso sencillamente nunca existió. El ferrocarril nunca pasó de Po. Bueno, anecdóticamente tuvo otros destinos, que fue Lourdes, por los trenes de peregrinos, sobre todo en los años 50, y también anecdóticamente durante, no llegó a 2 años, un servicio que era semanal, así como de playero, veraniego, que unía Hendaya con Bayona a la ida y Biarritz a la vuelta, pero vía Po, en fin, es una anécdota, pero jamás llegó, ya no a París, sino ni siquiera a Burdeos que es la gran ciudad, un poquito Toulouse también. Toulouse, Burdeos son un poco las referencias, pero nunca hubo ese servicio, siempre era con conexión, y por otra parte también había una conexión obligada en Canfranc. Canfranc es una estación única, tanto francesa como española, pero como sabrán la mayoría de los oyentes, pues está también la cuestión del ancho de vía, ¿no? Sí, que también es cierto. Es una cuestión que claro, no nos ha ayudado en España en general. Entonces el transbordo era imprescindible. De hecho, en el año 69 empieza el primer tren de viajeros con cambio de ancho automático, el Talgo, un modelo Talgo de esas características, que hace el servicio Barcelona-Ginebra. Pero hasta entonces la única manera era pues transbordando en la frontera. Claro. Y Canfranc no era una excepción. Había que bajar necesariamente. Entonces había, para ir de Zaragoza o de Madrid a París, pues había necesariamente 2 transbordos. Aparte que está en el tema de los pasos de aduanas, al fin y al cabo, y fronteras, que no también es lo mismo que ahora, con el espacio Schengen y todo eso que pasas con el DNI, incluso ni lo enseñas, sino que... Sí, pero bueno, incluso también en aquella época, que no había acuerdos de Schengen ni cosas parecidas, sí que pues se hacían esos trámites en el tren, en la propia marcha del tren, pues subían los gendarmes franceses o la Guardia Civil española o lo que fuera, y se hacía durante el recorrido. Curioso. Bueno, vamos un poquito así avanzando cronológicamente.
Ya hemos puesto el inicio entonces de la idea. ¿Cuándo comienza realmente, aunque ya has dado una pincelada del tema de las obras, del proyecto, cómo se va desarrollando, cómo van las conversaciones, tanto en un lado como en otro, tanto en España como en Francia, que irá que tramo a tramo se vaya completando poco a poco, pues al menos las partes más fáciles en una primera fase de esa línea, ¿no?, internacional? Sí, claro, como decía, pues en 1893, una época pues relativamente temprana, llega ya a Jaca. Y por el otro lado también avanza, pero queda el último tramo, que es el más difícil. De hecho, lo que queda ahora por abrir, que es el tramo de Bedús a Canfranc en la parte francesa, son solo 32 kilómetros. Pero claro, esos 32 kilómetros... ¿Qué 32 kilómetros, no? Imagino. Es uno de los tramos más duros de toda Europa, con rampas de más de 40 milésimas, que son en lo ferroviario, pues es estar al límite de la adherencia. Entonces, por eso, de hecho, a veces también se habla como que en Francia el ferrocarril fue más moderno porque era eléctrico. Bueno, no, era eléctrico porque era la única manera de poder explotarlo. Lo comentas, que es que además nosotros sí que es verdad que las redes sociales, cuando llegan los típicos aniversarios sobre Canfranc, y dice, pues tal día, no sé qué, por ejemplo, la inauguración, llegó una estación, un ferrocarril eléctrico, y hay gente que a veces te comenta, nosotros íbamos con carbón, y dice, no, pero hay que ver, claro, esto desde el desconocimiento lógico también que tenemos los que nos conocemos el mundo ferroviario, pero es que es cierto. Y es así, yo lo he oído siempre en mi casa también. Mi hermano, que es un poco más mayor que yo, que también vivió en Canfranc, siempre lo comentaban, y mis padres pues lo decían, eso que los trenes franceses que llamaban la atención porque eran mucho más limpios, porque claro, no expulsaban carbonilla en el recorrido, eran eléctricos. Pero también hay que decir que eso, pues los trenes eléctricos que empiezan en 1928 en la parte francesa son los que terminan en la parte francesa. O sea, no hay modernización, digamos, se da ese paso porque es necesario. Que en España sí que lo hay, esa modernización. Sí, en España pero... supongo que lo iremos hablando más adelante, pero hay varios jalones a lo largo de la historia del ferrocarril en los que hay serios intentos de modernizarlo y de al menos mejorar las cosas. Para que al menos no sea también la excusa del tema de, al menos que no sea por nosotros, ¿no? También un poquito esa es la idea. A ver si luego sale, bueno, por no avanzar mucho las cosas, pero en 1953, precisamente en el centenario de ese manifiesto de los aragoneses a la nación española, hay una importantísima acción de intentar rehabilitar el ferrocarril. Bueno, por no anticiparme, ¿lo dejamos para más adelante? ¿O? No, si quieres puedes comentarlo ya, o sea, por si acaso, para que no se nos olvide. Vale, sí, es que es una fecha muy importante. Entonces se celebra ese centenario y hay trenes especiales y bueno, pues viene el ministro a Canfranc y hay muchos eventos, y en ellos se anuncian mejoras significativas para intentar darle un empuje al ferrocarril. Por ejemplo, una de ellas es crear un nuevo servicio TAF. El TAF era un tren muy moderno que empieza a prestar servicio en Renfe en 1952. Es de las pocas veces que un ferrocarril como el de Canfranc pues ha tenido un tren que se está introduciendo ya en ese momento. Sí. Y de hecho en 1953 pues empieza y se pone un servicio con un material que inédito en prácticamente toda España, y se utiliza para Canfranc para dar un servicio de enlace internacional de calidad con los trenes franceses. Ese es un momento significativo. También pues mejoran los tiempos de viaje. Hay distintas acciones que muestran una voluntad decidida de mejorar las cosas. Y hay otros momentos también, ya que estamos con el tema también en los años 80, desde mediados de los 80, la Renfe de entonces pues también emprende varias acciones, además muy vinculadas. Quizás, si lo has visto en el libro, hay muchísima movilización social en esa época para reivindicar la reapertura, en fin, un poco lo de ahora, pero se podría decir que empieza en esos años. Y la Renfe se muestra muy decidida, partidaria, y hace acciones para reivindicarlo. Y no solo palabras, sino que son hechos. Por ejemplo, esa época es la época de los trenes de la nieve, trenes directos de Madrid y de Valencia hasta Canfranc para llevar esquiadores a la nieve con enlaces con un autobús, en fin, una cosa muy elaborada que ahora es que no podemos ni soñar, ¿no? Sí. Y también pues se pone en marcha a principios de los 80 el tren TER, que era también un tren muy prestigioso en Renfe, que llevaba ya unos años en servicio, pero que todavía seguía siendo un tren principal en la Renfe. También se pone un tren muy moderno, un tren Intercity por Zaragoza. En fin, hay acciones, sobre todo estas dos, en los años 50 y los años 80, y siempre corresponden a
Renfe, bueno, o a la parte española. Sí, porque desde Francia, pues bueno, digamos que nunca ha sido la prioridad en ningún momento, aunque no. es verdad que se llegó a abrir y eso fue un esfuerzo muy importante también por su parte, pero al final, porque claro, hemos comenzado al principio pues que las obras empiezan década de 1880 y realmente ya empiezan a llegar a puntos importantes, tanto en Jaca, por ejemplo, también en Francia imagino que irán aproximadamente a la par, más o menos, los tramos. Tarda un poco más, ya hacia 1910-15 aproximadamente, porque es que, eso como decía antes, es que la parte francesa es de una dificultad extraordinaria, ¿eh? Porque de hecho cuando se firma el convenio que podríamos decir casi definitivo de decir dónde tenemos que establecer, porque al principio la estación de Canfranc, que era la estación internacional, ni siquiera se iba a colocar en territorio español, o Aragona se iba a colocar en Francia, en este caso en territorio francés, pero es de 1904 cuando ya me imagino que en ese convenio se establece la explotación durante 99 años, las condiciones de una parte y otra, ahí dicen vamos a hacer ya la parte, la compleja, ¿no? La cara de hacer y la complicada de hacer, que es sobre todo esos últimos tramos en el que está el famoso túnel de Somport de casi 8 kilómetros, es que es un señor túnel. Sí, bueno, estos acuerdos que nombras se enmiendan muchas veces, y hay muchos cambios de opinión porque no es fácil tomar la decisión adecuada. Sí. De hecho, una opción que podría haber ocurrido también pues es como en el caso de las fronteras en Cataluña o País Vasco, Irún-Hendaya en el caso occidental y en el caso oriental Portbou-Cervera. En el caso de Canfranc se decide, como también se hace, y actualmente todavía está abierto, el Transpirenaico Oriental, que se llama, que haya una única estación para las dos administraciones. En el caso del Transpirenaico Oriental, por ejemplo, no es en la parte española, sino en la francesa, en la Tour de Carol. Pero en la española, finalmente, aunque podría haber sido al revés, o haber habido dos estaciones, finalmente se decide crear ese gran complejo en Canfranc y donde hay una explotación ferroviaria compartida. Que se decidirá poner bueno, ahora se le conoce como Canfranc Estación, pero realmente era Los Arañones, ¿no? Como se le conocía, una zona un poquito más ancha, desplanada, que se tuvo que trabajar mucho aún así, muchísimo. Es que ese es uno de los milagros de Canfranc que a veces no se pondera suficientemente. Nos entretenemos hablando de cosas más anecdóticas y nos olvidamos de la proeza tecnológica sobre todo, y también diría hasta mental, ¿no? De crear de la nada en un valle pirenaico virgen, crear un complejo ferroviario de las dimensiones que todavía abruman de lo que es Canfranc. Es que no solo la estación, almacenes, grúas, un montón de dársenas, de zona de playas. Sí, pero eso en lo ferroviario, pero también, claro, hay que hacer una repoblación gigantesca, hay que construir defensas contra aludes, hay que desviar el curso del río Aragón, hay que hacer un montón de obras de una envergadura tremenda para una estación de características ciclópeas. Es que, por ejemplo, claro, en donde está, y además con las nevadas, sobre todo que caían en esa época, que ahora igual ya no nieva tanto, aunque caigan nevadas importantes, pero en el libro mismo lo comenta, o a uno de los colaboradores que hablan de sus memorias también, de ya no nieva tanto como antes, ¿no? Pero claro, se hace una reforestación brutal en esa zona, pero que precisamente es para retener las nieves y evitar aludes, ¿no? Y que no se lleven todo por delante al final. No, y al final hay que pensar que la estación es bueno, el edificio principal, que a todos nos suena, que tiene una disposición alargada, pero claro, al lado hay un montón de vías, porque hablamos lo que decía antes, de una explotación de dos anchos donde necesariamente tiene que haber transbordos y claro, se necesitan instalaciones del material rodante francés, del español, instalaciones aduaneras, policiales, de todo tipo. Y claro, donde hasta los años 40 llegan dos empresas al final, Midi, ¿no? Que es la empresa francesa, y Ferrocarriles del Norte, digamos, que cada uno también tenía sus oficinas. Bueno, o sea, es que al final eso era el esquema habitual antes, eran compañías privadas que construyen. Hay algunas donde antes lo hemos dejado un poco de lado, pero sí, al final tiene que haber una intervención pública también, porque si no, pues la iniciativa privada es difícil que... Era inviable, sino quizás, o era mucho más complicado que se llevara a cabo. Y en España era así. Renfe se crea en 1941 como la unión de la mayor parte de las empresas ferroviarias anteriores, y en Francia se ocurre un poco antes, en 1937. Pero vamos, es un proceso que se repite en buena parte de Europa, en unos sitios antes, otros después. Por ejemplo, en Italia es antes, es en 1905 me parece, en Suiza también es antes, pero en Francia y España pues es más o menos en los años 30. El caso es que la cuestión es que nos hemos quedado con ese enorme complejo ferroviario que es Canfranc Estación, que además al final se construyen también diferentes edificaciones para que sirvan también de pueblo para la gente que trabaja en la estación, que tiene que vivir en algún sitio y tiene que estar cerca para no tener que estar bajando al pueblo, sobre todo. Yo creo que me imagino que pensándolo sobre todo de cara al invierno, donde las comunicaciones pueden ser más complejas, ¿no? De decir, pues no sé si a por los tiros o simplemente por comodidad se crea ahí
un pequeño pueblo. Claro, es que el ferrocarril en los tiempos pretéritos, pues las necesidades de mano de obra, los oficios ferroviarios eran muy distintos de ahora. Entonces hacían falta un montón de personal que ahora no son estrictamente necesarios o que son completamente innecesarios o desaparecidos hace mucho tiempo. Los ligados a la explotación vapor, pues hay un montón de trabajos que eran necesarios antes que ya no lo son ahora. Y por otra parte también se requería también mucha mano de obra en servicios auxiliares, por ejemplo el transbordo de mercancías, muy importante, y todo lo que es también el hecho de estar en una frontera en cuanto a otros servicios, eso, pues policía, gendarmería, aduanas, un montón de cosas que hacen necesario, bueno, y por supuesto la construcción de todo el complejo, que dura muchos años y no es que se acabe en 1928, ya está en condiciones de inauguración, pero después siguen necesitándose muchos trabajos. Y ahora encima luego hay un incendio importante en la estación al poco tiempo, en el 31 o por ahí, aproximadamente. Exactamente, ¿no? Que tiene muchos avatares la verdad es que línea en su construcción. No fue afortunada, no tuvo mucha suerte. A ver, bueno, la suerte es una cosa que tampoco se puede decir. Sí, pero que tiene muchas cosas que dice, todo lo que podría salir mal acabó saliendo mal. Es que fíjate, históricamente también, aparte de eso, nos encontramos que cuando la explotación empieza a funcionar y además con muy buenos tiempos de viaje similares a los actuales, ¿no? En algunos casos, llega la guerra civil. Claro, eso supone un freno total para la explotación ferroviaria. Acaba la guerra civil y inmediatamente después empieza la Segunda Guerra Mundial, que también pues la afecta de muchas maneras. Entonces, si es un ferrocarril que no ha tenido suerte, por así decirlo. Que le sumamos los retrasos que se producen, porque hay que pensar mucho, hay que sacar el dinero donde se puede, y al final que lo que hemos dicho antes, desde el inicio del proyecto 1853, las obras que empiezan hacia 1890 aproximadamente, y no se empieza a explotar totalmente la línea en 1928, es decir, pasa muchísimo tiempo y pasan muchas cosas. La Primera Guerra Mundial también afecta en las obras, sobre todo para Francia. Exacto, sí. Porque retrasa muchas cosas porque no era una prioridad para Francia, obviamente. Claro, y en el caso español lo mismo, sí. Sí, realmente, claro, no. Que al final se suma todo y al final... Sí, bueno, y luego también, claro, la crisis económica del segundo lustro de los años 20. También, el crack del 28, sí, al final, 29. Casi todo parece ser una especie de conjura universal contra el ferrocarril de Canfranc. Lo cierto es que también afectó a otros, obviamente, pero claro, el de Canfranc estaba en una posición crítica porque estaba recién abierto, empezaba a dar sus primeros pasos y ya se anticipaban algunas de las dificultades, pero bueno, poco a poco iba remontando un poco, y cuando llega a un punto prácticamente de máximo nivel de explotación, en 1936, antes de la guerra, el Canfranc tiene hasta 4 circulaciones al día de Zaragoza a Canfranc, unos buenos enlaces con poco tiempo de espera y unos tiempos de viaje totales, de Zaragoza a París a lo mejor, pues menores que los de cuando concluye la explotación, Pero claro, llega un momento con la guerra pues que todo eso se va al traste. O sea, y cuesta muchísimo recuperarlo, e incluso a veces no se recupera del todo, ¿no? Es que es un palo tras otro, digamos, podríamos decir. Sí, exacto. Desde 1928, que una vez que se consigue esa gran inauguración a la que va el rey Alfonso XIII, el presidente de la República Francesa también, que por cierto, antes de esa inauguración no hemos hablado, le ha mencionado solo, pero no hemos hablado de lo que fue realmente un orgullo de la ingeniería de la época, como es ese túnel de Somport, que es una bestialidad para las condiciones en las que se hizo para esa época, porque prácticamente sí se utiliza mecanización a la hora de... pero también se hace mucho a mano. Bueno, sí, pero es bastante moderno en cuanto a las técnicas, A mí me gusta siempre resaltar en Canfranc, digamos que señalar las 3 piedras angulares, ¿no? La tríada ferroviaria de Canfranc, que por una parte es el emblema máximo, que es la estación internacional, toda su belleza y monumentalidad. Por otra parte, lo que son la línea en las 2 vertientes, en la francesa y en la española, por la dificultad, por los paisajes extraordinarios que atraviesa. Y la tercera sería el túnel de Somport, claro, que es menos visible que una estación, pero es una obra, como dices, pues como se decía antes, de quitarse la montera, ¿no? Un túnel de casi 8 kilómetros de longitud que cruza los Pirineos por el centro de los Pirineos, ¿no? Una obra dificilísima. Que hace una especie de V invertida. La parte más alta llega más o menos en el centro, en lo que es en la frontera de los 2 países, pero claro que fue una obra de gran dificultad, en un clima extremo, con muchísimas filtraciones, con muchísimas dificultades técnicas, que costó mucho, pero sí que se hizo en aquel momento pues con muy buenas condiciones técnicas, y de hecho la accidentabilidad fue bastante pequeña. Para la época, ¿no? Sí, para
para el ferrocarril de Canfranc fue un túnel construido con técnicas modernas y con mucha precisión. Hay un detalle que también lo cuento en el libro, ahora no me acuerdo exactamente, pero el caso es que cuando se unen los dos tajos, el francés y el español, la diferencia es de milímetros. Sí, milímetros. Me parece que son 25 milímetros o algo así. Semejante obra. Para ¿no? quitarse el sombrero, sinceramente. Es impresionante. Sí. Con los medios de la época, claro, no hablamos de ahora. Claro, que es muchísimo más complejo y lo peligroso que era, y semejante pedazo de obra con ese túnel que, como decía, es que se muestra al final, se convierte ya, cuando ya se deciden ambos países, venga, vamos a desarrollarlo todo ese último tramo, ¿no? Como algo también, sobre todo por la parte española, lo comentas también en el libro, que es algo de proyección, ¿no? De propaganda también, de decir, oye, España se está subiendo a la modernidad, o al menos lo estamos intentando, ¿no? Es en plan un escaparate, de ahí también, pues, la magnitud de la estación también. Pero la también, magnitud y casi se podría decir también, sinceramente, y la belleza también. Y cierta desmesura también. Sí. Porque la estación es mucho mayor de lo que realmente se necesitaba. A pesar de que se necesitaba mucho, está sobredimensionada, podríamos decir, ¿no? Sí. Sin duda sí, pero también era, bueno, pues eso, ese intento de demostrar primero la Compañía Norte y después también el propio país, el nuestro, España, pues de demostrar al extranjero que también éramos tan capaces como cualquier otro de hacer una obra de semejantes dimensiones. Una anécdota que cuentas en el libro. ¿Es cierto eso que siempre que se dice de que la estación de Canfranc tiene tantas ventanas como días tiene el año? Porque es que me pareció muy curioso y es un dicho muy habitual. Sí, hasta figura en algún cartel de estos turísticos. Por eso. No es que lo diga yo porque lo he investigado, es que basta con contarlas, ¿no? Entonces yo dije, joder, pues la verdad es que suena tan bonito, es tan verosímil, tan... Hombre, tú te pones a verlas y dices, hombre, empiezas a contarlas y llega un momento que dices, tiene que haberlas. Porque... Encaja. Y si, como dicen los italianos, lo de se non è vero e ben trovato, ¿no? Pues está bien traído. Y uno dice, pues bueno, tiene su lógica, tiene su tal. Y entonces uno empieza a contarlas y dice, bueno, pues no sale así. Pero vamos a hacer un poco de contabilidad creativa. Bueno, y si contamos las del, no sé qué, las dobles como únicas, bueno, yo lo he contado de todas las maneras. Y si uno cuenta todos los vanos, o sea, es decir, puertas, ventanas de todos los pisos, no sale. Porque se queda corto. Las de la segunda planta, que son como pareadas, si se cuentan por pares, o sea, individuales en lugar de pares, entonces nos pasamos de la cifra. Sí. Bueno, no cuadra de ninguna manera. Se puede torturar los números como se quiera, pero no cuadra. Pero bueno, que tiene muchas ventanas, hay que decirlo, muchas, para eso es lo grande que es, ¿no? Evidentemente. Y también una cosilla que ahí pues hemos avanzado un poquito, ¿no? También en el tiempo, que ya está inaugurada, ya hemos visto también que todos los problemas que tiene, ¿no? Durante el proyecto, el desarrollo, hemos mencionado que pues cuando parecía que arrancaba la cosa, llega esa Primera Guerra Mundial que lo paraliza todo durante 4 años y pico, se retoma en los años 20, que es cuando ya se finaliza el proyecto y entra en funcionamiento en el 28. Estalla la Guerra Civil Española en el 36. En el 39 está la Segunda Guerra Mundial. Después se reabre brevemente, pero se hace un cordón sanitario, podríamos decirlo, como se le quiera llamar, un cierre a la dictadura de Franco, ¿no? Hasta que se reabre. Claro, es que son muchos golpes seguidos a esa línea en su aparato, o sea, su apartado, mejor dicho, internacional, evidentemente, que lo lastra, ¿no? Hay también dos obras importantes para el ferrocarril de Canfranc, para la concepción del ferrocarril, que también se terminan tardíamente y que son muy importantes. Una, en 1929, se concluye la línea directa que enlaza Zuera con Turuñana, ya muy cerca de Ayerbe, y que supone un ahorro de unos 40 kilómetros, porque si no la línea inicial pues va hasta Tardienta, de Tardienta a Huesca, o sea, separándose mucho de lo que sería la línea recta. Sí. Entonces la línea de Zuera-Turuñana, el directo de Canfranc, acorta de manera importante la explotación, unos 35 o 40 kilómetros, y eso no se termina hasta 1929, y a partir de ahí la mayor parte de los trenes durante mucho tiempo circulan por ahí con una importante ganancia de tiempo, y eso ya se considera una parte del ferrocarril de Canfranc y también acaba un poquito tarde, aunque no tiene especiales dificultades. Y luego hay otra obra que tampoco está relacionada directísimamente con el Canfranc, pero que es muy importante, que es la conclusión en el año 33 del ferrocarril central de Aragón en su línea del Camín Real, es decir, el ferrocarril directo de Camín Real a Zaragoza, que es el que actualmente utilizan los trenes para ir de Zaragoza a Teruel y Valencia, vía Cariñena y Camín Real, que es el punto de empalme. Antes del año 33, cuando se abre, por cierto, la estación del Central de Aragón, el Camín Real, en la avenida Navarra, pegado a la intermodal, los trenes de Zaragoza a Valencia daban un largo rodeo por el Valle del Jiloca hasta Calatayud, para volver desde Calatayud por la línea principal de Madrid a Zaragoza. Un rodeo muy tremendo, importante.
Para Valencia-Zaragoza es muy importante una línea directa, pero no solo para Valencia-Zaragoza, sino para la vocación internacional de Canfranc. Claro. Porque la vocación internacional de Canfranc, precisamente como ferrocarril internacional, es unir puntos de mayor importancia logística, económica de todo tipo, es decir, el puerto mediterráneo. Y hay que tener las condiciones en cuanto a tiempos de viaje, etcétera, etcétera, para que pueda competir con los pasos principales, porque si no, no tiene sentido. Los viajeros. Si recuerdas, en el libro también sale, los carteles de la época abundan mucho en la iconografía de las figuras con traje regional, la bearnesa, la aragonesa y la valenciana. Dándose las manos y uniéndose en ese trayecto que le da al Canfranc su verdadero sentido. El sentido de Canfranc no es ir de Zaragoza a Canfranc y después a donde sea de Francia, sino que es más amplio. Es el, digamos, del Mediterráneo al Cantábrico y a Francia, por supuesto. Y eso también no acaba completamente, no tiene esa conexión amplia, directa, hasta el año 33. Cuando empieza ya, de hecho ya ese mismo, el año siguiente, el año 34, empieza ya a haber un tren directo de Valencia a Canfranc, con enlace rápido a París, que permitía llegar en un día de Valencia a París, que en esa época era algo casi te diría que hasta en la nuestra, no es fácil hacerlo en mucho menos. Cierto, a no ser que vayas en avión, pero realmente... No, por supuesto, pero en ferrocarril, claro, entonces era la única manera. Sí, desde luego. Y es una revolución mental completa, poder hacer... La cuestión es que una vez que se pone operativo en 1928, aunque no se van añadiendo estos ramales que comentas en los años siguientes, ¿cuál es la percepción que se tiene después de la tan ansiada espera de que se abra y que esté completa? ¿Cuál es la percepción que se tiene enseguida? Porque también lo comentas en el libro, porque realmente como que se queda la gente en plan, pues esto no es lo que nos esperábamos, ¿no? Sí, realmente. En cuanto a los datos de explotación de la línea, de pasajeros, de transporte, de mercancías, se queda todo como en un se esperaba más. O sea, las altísimas expectativas generadas desde el origen del ferrocarril en España, pues se pensaba que podía ser algo más. Y eso que los tiempos de viaje entonces no es como lo vemos ahora, que claro, realmente son muy lentos, pero entonces no, eran perfectamente, no es que fueran competitivos, eran los mejores, no había manera de hacerlo más rápido de otro modo hasta que llega la competencia de la carretera. Pero sí que hay cierta decepción porque pues sigue siendo un trazado muy difícil tanto en España como en Francia, sigue existiendo el peaje pesadísimo del transbordo y sigue habiendo unas dificultades objetivas que lo limitan notablemente. Que de la gran esperanza, digamos, llega ya la gran decepción en los años siguientes. Incluso se empieza a pensar también en ciertas confabulaciones de que nos están haciendo la chasta, o sea, una especie de confabulación secreta para hacer hundir el Canfranc. También llegas a mencionar a un momento. No, eso más adelante, pero no, ya eso ya en los últimos años. Vale. Pero no, tampoco, no me gusta tampoco abonar esas tesis. Eso se ha dicho mucho con el cierre de 1970, con el accidente que ocurre en la parte francesa. Se ha hablado un poco de esas teorías, pero realmente no. Lo cierto es que Canfranc siempre tuvo una existencia pues precaria, por debajo de lo que se sospechó, pero claro, no hay que olvidar tampoco que no deja de ser un área, primero, muy difícil técnicamente. Los condicionantes que tuvo rampas, y todos los y los golpes históricos que sufrió al final. También. Y luego también hay también algunos factores objetivos que lo limitan desde el principio. Es que también hablamos de una zona con una densidad de población muy limitada. Todo lo que va de Zaragoza a Canfranc, pues bueno, está Huesca, que además por Huesca en la mayor parte de los trenes ni pasaban. Y lo demás, pues es que la principal ciudad es Jaca, pero Jaca, claro, tampoco es un centro enorme. Y en Francia pasa lo mismo, es una zona prácticamente despoblada hasta llegar a Oloron, que bueno, tampoco es que sea una ciudad muy grande. Y luego ya Pau, que tampoco es una gran ciudad, no sé cuánto tendrá, a lo mejor 150.000 habitantes. Entonces no hay... Claro, tampoco hay centros, ni tampoco esos centros se caracterizan, o alguna parte de ellos, pues por una producción fabril o minera o del tipo que sea, de gran envergadura. No, realmente no la hay, ¿no? Entonces, claro, el ferrocarril al final pues tampoco tiene ese volumen al que se aspiraba. En cuanto a mitos que te gusta desmitificar, vamos un poco a la famosa Segunda Guerra Mundial, que si los nazis ocuparon la estación, que si el oro, que bueno, oro pasó desde luego. Cuéntanos un poquito así brevemente, porque tú eres de los que dicen, a ver, sí, pero no, o sea... que sí, que queda todo esto muy bonito, muy peliculero, muy 007 y tal, pero hubo cosas, pero tampoco... Sí, tanto. Exactamente. Yo sinceramente creo que en muchos casos se ha hecho de la anécdota categoría. Y creo que eso desvirtúa completamente la realidad de los hechos.
Obviamente hay ese tránsito fronterizo del famoso oro, hay también un repunte del tráfico de mercancías durante partes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, dependiendo también de la coyuntura en Francia, si es la Francia de Vichy, cuando Alemania ocupa completamente Francia, bueno, hay distintas etapas. Y Canfranc sí que es verdad que sufre un impulso de la movilidad, sobre todo de mercancías. Pero eso no es algo que pase solo con Canfranc. Obviamente también pasa y en muy superior escala en las fronteras principales, en los dos extremos pirenaicos. Y por supuesto a escala europea, puesto que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, no podemos colocar a Canfranc, simplemente no se puede por las cifras, con el volumen, el incremento de tráfico fronterizo en cualquier otra frontera europea, que además forman parte del teatro de operaciones. Pues yo qué sé, las fronteras de lo que ahora sería entre Italia y Eslovenia, o las fronteras con la actual Rumanía o con Ucrania, en fin, todo el transporte necesario para poblaciones y para el esfuerzo bélico de todos los países, pues es que no tiene nada que ver. Es una parte mínima. O sea, España es un país periférico, Canfranc es un paso secundario dentro de esa parte periférica y aunque sufre ese incremento, de ninguna manera se puede afirmar pues que Canfranc sea, como se ha dicho alguna vez, pues eso, el ferrocarril que cambió el curso de la guerra o que alimentó a Europa. No, es que simplemente no podía hacerlo. Y aparte, aunque tuviera un incremento en la carga y en el volumen de las mercancías, es que el ferrocarril tampoco daba mucho más de sí, porque las condiciones técnicas seguían siendo igual de difíciles. Entonces no se puede llevar un tren enorme de no sé cuántas toneladas simplemente porque las condiciones no lo permiten. O sea, si por mucho que quieras, no se en puede. La parte francesa el máximo son, ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero pongamos que son pues 180 toneladas con doble tracción de locomotoras, eso no se puede superar técnicamente. Y mientras a lo mejor en otro paso, pues con menos coste en tracción, pues se puede llevar el triple. Entonces, por mucho que se quisiera, Canfranc no podía desempeñar ese papel, simplemente porque no podía. También es verdad, dentro de ese contexto bélico que favorece ese incremento, sí que es verdad que durante un tiempo, sobre todo en la parte en que la guerra ya cambia de sentido, a partir de la batalla de Stalingrado, que ya empieza a virar claramente del lado de los aliados, pues el franquismo también, el régimen español, también poco a poco comienza a virar en esa dirección, ¿no? Y comienza pues a intentar mantener mejores relaciones con los aliados y a ir distanciándose más de los países del eje, porque antes había sido un país no beligerante, pero que tenía buenos tratos y tal, pero no neutral, sino que es diferente. Sí, pero exactamente, pero ya en el año 43 España ya se declara neutral. O sea, entonces no, digamos que claro, no está bien visto para las potencias aliadas que negocie más de la cuenta con los alemanes, porque entonces por eso cuando se produce pues, las historias del oro o alguno de estos intercambios, Canfranc también es un paso bastante adecuado porque es un paso pues muy discreto ahí en medio de las fronteras, que no tiene mucha capacidad de carga y donde se pueden dirigir esos intercambios, por así decirlo, un poco entre comillas vergonzantes, pues se hacen en un lugar así discreto, lejos de los ojos de los aliados, incluso de un posible bombardeo, y por eso, pero eso no deja de ser un azar, algo anecdótico prácticamente. Sí. Ya casi es significativo, casi. Sí, pero, o sea, es curioso también decir, oye, pues han pasado por la frontera de Canfranc, pasaron 88 toneladas de oro, que antes lo comentábamos, dice, joder, 88 toneladas, lo piensa uno, ¿no? Para mí, dice, joder, es mucho oro, pero claro, hablamos de que un vagón, 88 toneladas de oro, pues pueden caber, qué sé yo, en media docena de vagones, ¿no? Entonces, ¿qué es eso en el curso de una guerra? Ya que sí, como casi nos quedamos sin tiempo, ya vamos un poquito a esa reapertura después durante los años 50, no recuerdo ahora mismo el año durante la dictadura en el que se reabre internacionalmente el 50. Al acabar la guerra mundial, luego al final pues continúa la línea, lo que hemos comentado antes, se producen diferentes intentos de modernización, sobre todo por el lado de España, pero finalmente llegamos a esa fatídica mañana fría del viernes 27 de marzo de 1970. Así muy rápidamente, ¿qué es lo que ocurre en ese accidente? También quiero apuntar que durante todo ese tiempo, todos los años que van pasando, la infraestructura ferroviaria es muy delicada en cualquier sitio. Nadie lo ve, uno piensa el tren que va sobre las vías y ya está. Pero claro, el mantenimiento ferroviario es crucial, es costosísimo y hay que hacerlo. Y en este tipo de líneas secundarias, pues claro, a medida que pasa el tiempo y más en unas condiciones climáticas y de explotación muy difíciles, cada vez se degrada cada vez más. Y el 27 de septiembre, pues nada, hay un accidente que podía haber ocurrido antes o después, pero la línea ya está seriamente amenazada de cierre en cualquier momento, sobre todo
por la parte, bueno, muy especialmente por la parte francesa. Y ese día ocurrió un incidente que no era infrecuente. Es que, precisamente por la falta de mantenimiento adecuado a la que me refería, pues ocurrían muchas veces caídas de tensión eléctrica en la parte francesa, porque había subestaciones ya cerradas o en mal estado, entonces había frecuentes caídas de tensión que obligaba a los trenes pues a veces a pararse, pues porque no tenía suficiente... En una cuesta incluso, sí, que sí, era lo habitual, suministro, y encima eso en una línea dificilísima. Y en una de esas ocasiones, pues ocurrió eso, y los maquinistas, pues, bueno, hay una descripción más detenida en el libro. Pero bueno, los maquinistas notan eso y entonces pues bajan a ver qué ocurre, intentan inmovilizar el tren, pero el tren, que está en una pendiente muy grande, pues simplemente deriva, ¿no? por la fuerza de la gravedad, para atrás. Se escapa y llega a alcanzar pues los 100 kilómetros por hora en una línea donde solo se puede ir a 40 o 50 como mucho. Y claro, va pasando, me imagino la escena, no está grabada ni nada, pero el tren pues pasando, soltando chispas por todas partes, rozando con los laterales de los túneles, hasta que llega a un punto en el que cruza el puente del Estanguet, que cruza el río homónimo, y es un viaducto en curva. Entonces ahí el tren ya se desequilibra fatalmente por la velocidad. Descarrila totalmente. Toca con los bordes, descarrila. Y el puente se lo lleva por delante. Sí, eso tampoco es un problema. Bueno, el puente se podía haber sustituido y ya está. Y de hecho durante un tiempo se piensa que bueno, pues lo sustituirán y ya está. Sí. Y de hecho hay, aunque yo no he encontrado documentación al respecto, es casi seguro que en Francia pues se prepara ya una instalación pues para sustituirlo y ya está. Pero al final se acaba utilizando como la excusa por parte francesa. Sí, al final dice, bueno, pues esto ya casi lo dejamos, o incluso también cierto chantaje también a la parte española. Dice, bueno, pues si queréis lo pagamos a medias. Hombre, claro, eso no es muy de recibo, ¿no? Sí. España tiene la parte principal de la línea que ya paga y quiere que pague la mitad de la... Bueno, no es justo. Y al final pues esa situación provisional pues se convierte en definitiva. 30 segundos. Y sí, quería decir que no, aquí es donde no hay contubernios ni complots. No es un accidente preparado por Francia. Simplemente que luego se aprovecha por circunstancias. Sí, pero se habla, es que no había vehículos franceses. Bueno, no había porque es que siempre había pocos normalmente. Sí. En 30 segundos, ¿eres optimista en cuanto a su reapertura internacional o no sabes qué pensar? No sé qué decir, quiero ser realista, ¿no? Creo que no se puede decir alegremente, como se dice a veces, nada, esto en 2026 está abierto. No, creo que necesita más tiempo y creo que había que ser también realista respecto a los objetivos que se quiere de una reapertura. Que no va a ser algo que, esto va a ser tremendo, la reapertura es conveniente, pero yo creo, en mi opinión, lo más importante de ese ferrocarril es lo turístico y también el tráfico regional de viajeros. Mercancías, sinceramente, no veo realista pensar que la línea de Canfranc pueda transportar la mayor parte de las mercancías que cruzan el Pirineo. Bueno, pues es que nos quedamos sin tiempo. Podríamos dedicarle realmente otro programa perfectamente, porque es que al final daba para mucho y sobre todo tu libro es que tiene detalles tremendos y sobre todo unas fotografías que a mí me encantan, que me han encantado. Así que nada, pero ha sido un placer, ¿verdad, Alfonso? Alfonso Marco, tenerte aquí en los micrófonos de Aragón Radio, en Historia de Aragón. Y yo creo que esto nos deja una pinceladilla para poder proponer un próximo tema sobre lo mismo, porque es que al final se nos han quedado muchísimas cosas. Estupendo, pues ha sido un placer para mí y nada, espero que nos veamos en otro momento, sí. Hasta la próxima, Alfonso. Gracias. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta aquí llega este episodio que esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio lo podéis escuchar siempre que queráis en formato podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Y si no, cada sábado tenéis a las 3 de la tarde un nuevo episodio en Aragón Radio. Dejadnos vuestra opinión, comentarios, suscribíos a nuestros canales y así nunca os vais a perder ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Juan Álvarez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio.